Bueno, un gran saludo, amigos de Un Minuto con las Artes. Hoy estamos en la Fundación Compañía Nacional de Danza, aquí en Caracas, Venezuela, pues queremos conversar con Juan Carlos Linares, quien es maestro de danza butó. En el mundo de las artes escénicas aquí en el país, tanto entre la gente de danza como la gente de teatro, Juan Carlos Linares es muy conocido, muy respetado y sobre todo muy admirado, precisamente por su manera de ofrecer y mostrar a los que asisten a sus clases y a sus talleres una vía que les permite a cada cual reconocerse en su particular corporalidad, en su singular movilidad. Enseña a atender con lucidez y apertura la propia gestualidad física, que es tan importante para las artes escénicas. Es como el trabajo, bueno, no el trabajo de él, pero su manera de enseñar apunta justamente eso, hacer de la gestualidad propia física expresión creadora, la manifestación de una inteligencia profunda y consciente del estar vivo con cuerpo viviente, por decirlo de alguna manera. Es decir, asistir a las clases de Juan Carlos le enseña a cada cual, uno aprende a crear desde la propia experiencia corporal, desde nuestro propio ser, por decirlo de alguna manera, o mejor, desde del original ir siendo, la manera en cómo nos vamos comportando normalmente y hacer de eso, atender a esa manera de ser de cada uno y hacer del cuerpo expresión creadora. Bueno, no sé si lo estoy explicando bien, Juan Carlos, pero estoy intentando tocar un poco eso. La trayectoria dancística de Juan Carlos Linares es sumamente rica. Luego de terminar su carrera universitaria como arquitecto, es graduado en arquitectura en la UCB, él se ocupó de preparar su cuerpo cuando decidió dedicarse a la danza una vez graduado. Primero se graduó y después decidió muy conscientemente, me parece a mí por la anécdota que tú cuentas, muy pensadito, muy decidido, dedicarse exclusivamente al arte de la danza. Claro, también estudió música, estaba estudiando música antes de graduarse. Y desde los principios de los 80 se entregó de entero a la danza contemporánea, haciendo énfasis en la experimentación corporal, si mal no sé, como tengo entendido yo exactamente, que implica siempre arriesgarse con movimientos corporales y las intenciones expresivas, es decir, moviendo la emotividad con el cuerpo como material de trabajo para el cuerpo. Él trabajó con los grupos más avanzados de la danza contemporánea de ese entonces, bueno, grandes grupos como Macrodanza, que fue su primera gran escuela, por decirlo así, y después Acción Colectiva, pero también pasaste con otra gente, y de paso él, como no era muy tranquilito, también hacías clases de ballet, porque también te fajaba con tus clases de ballet mientras estaba haciendo las locuras improvisación, la maravillosa improvisación. ¿Ah? Bueno, eso fue después. Bueno, ok. Pero no importa, está bien. No importa. El hecho es que Juan Carlos, que en un determinado momento se topó con la danza butó, y supiste, entiendo yo, muy intuitiva, pero también muy inmediatamente, según tú has contado, que por ahí era tu camino, lo intuyó, lo sintió, lo vivió, cuando se topó con la danza butó. Mi pregunta, Juan Carlos, es justamente esa: ¿por qué la Ankoku butó? Gracias, Humberto. No, gracias a ti, gracias para respetar el ritual de estos tipos de programas. Mira, ¿qué fue lo que a mí me llamó la atención? Es difícil decirlo claramente, pero hay algo que tiene la danza butó en sí misma, que es lo misterioso, ¿no? Entonces, esa cosa misteriosa
fue lo que a mí, cuando lo vi por primera vez, que era algo realmente extraño, era la primera vez que venía a la danza Butó a Venezuela, y totalmente diferente a lo que es la danza occidental y de lo que yo había visto y de lo que había experimentado como danza contemporánea. Cuando yo lo veo, digo, es que hay algo demasiado encerrado, hermético, que lo hace tan misterioso y me atrapo, ¿no? Me atrapa en ese sentido y en aquel momento yo digo, oye, yo quisiera hacer lo que estoy viendo y dedicarme, además de dedicarme a hacer eso. Muchos años después, por otro camino, me empiezan a hablar sobre lo sagrado. Ok, ¿No? importante. Entonces, ¿qué es lo que es sagrado? Y esta persona o estas personas nos dicen que lo sagrado tiene que ver con lo misterioso, ¿no? Sí. Y entonces, que más que una definición de, digamos, a nivel espiritual, etcétera, etcétera, de lo que significa ser sagrado, todo lo que es sagrado involucra lo misterioso, algo que tú sientes que te llama, pero tú no sabes qué es lo que es. Cuando yo recibo eso es cuando yo entiendo, por eso es que yo me llamó tanto la atención el Butó, porque lo que yo vi en aquel momento también era como algo muy ritualístico y sagrado, ¿no? Y yo me formé esa idea y ese, digamos, estereotípico de lo sagrado, que es algo incólume, que es algo muy hacia adentro, introspectivo, que lo es, pero eso fue lo que yo dije, wow, ahí hay algo misterioso y eso es lo que yo quiero indagar y quiero ver cómo eso se refleja en mí y cómo yo me reflejo en eso, teniendo en cuenta que yo sí también, por otro lado, he tenido esas búsquedas, ¿no? Te iba a preguntar qué justamente sé yo, eso. no sé si existenciales o no, pero esa búsqueda de, bueno, del sentido del yo, de buscar algún nivel de conciencia superior o de buscar alguna energía superior, etcétera, etcétera. Y pensaba que por ahí también lo iba a encontrar, por a través del Butó. Entonces, que digamos que en líneas generales ese misterio o esa sacralidad, porque cuando tú ves esa danza, Bailar, sí. es una manera muy sagrada que hay, sea lo que sea, pero es algo muy sagrado, es algo que como debería ser todo, ¿no? En las artes escénicas, que un compromiso, una entrega, un estar al 100%, el olvidarte de muchas cosas, pero estar allí vivo, como tú dijiste al inicio. Sí, ahí donde quiero ir, porque interesante como lo estás planteando, eso de lo sagrado y del misterioso, que yo he leído bastante también sobre eso. Y me acabo de acordar, bueno, hace nada se murió Peter Brook, justamente el gran Peter Brook, el maestro inglés de teatro. Él hablaba justamente en el espacio así del teatro sagrado y la importancia de lo sagrado teatralmente como arte escénica. Y justamente tocaba lo que tú mismo estás diciendo. Lo valioso no es tanto qué se hace o qué no se hace, sino cómo se hace, la manera de acercarse a la expresión escénica, ¿no? Para tocar lo sagrado. Y entonces ahí voy, ya como para matizar un poco lo del Butó. ¿Y cuál es la diferencia de la manera de trabajar el Butó con, no sé, porque la danza contemporánea desde el principio estuvo siempre, desde el principio del siglo XX, quiero decir, buscando hacer cosas más reales, más honestas, buscando bajarse un poco del estereotipo del bailarín francés para tocar cosas más libres, más sueltas. Eso ya se venía haciendo en toda la danza contemporánea, de que empezó la danza contemporánea en el siglo XX. Ese movimiento ya existía, como caminando hacia otra parte, buscando otra parte menos tipificada de la danza del ballet, que sigue siendo importantísimo, pero ahora, ¿qué es lo particular del Butó? Ese misterio, ¿a qué se lo podemos...? Porque se ve, uno ve una danza Butó en YouTube y uno ve que hay algo extraño, algo misterioso.
cómo se acerca un bailarín a eso? ¿Cómo nos acercamos del bailarín? Te estoy preguntando ahora. Que el bailarín tiene que acercarse con todas las puertas abiertas. Ok, explica eso. Todas las Muy bien, puertas yo abro todas las ventanas de mi casa. Y todas las ventanas también. O sea, tienes que deslastrarte de una cantidad de cosas. Por un lado, si eres bailarín, tienes que tratar de quitarte en la medida de lo posible o en el desarrollo de tu formación, o no formación, sino de experimentar y vivenciar la danza butó, de todas las técnicas académicas de danza, ¿no? Y si eres actor, también tienes que olvidarte de eso. Entonces, por eso es que te digo hablar, hasta entrar con las puertas abiertas, estar dispuesto a, ¿no? A entregarte, a aceptarte, a aceptar las sugerencias a las cuales estás dispuesto a recibir. Recordándote que una de las premisas del butó en cuanto a su estructura corpórea del bailarín, ellos te lo dan así: tú eres una vasija o una bolsa vacía. No eres cuerpo humano. No eres cuerpo humano. Eres vasija. Trabajan con esa primera imagen. Sí, de manera que esa vasija va a ser llenada o va a ser afectada por el mundo exterior, y para eso tú tienes que estar dispuesto. Entonces, esa es una de las ideas primordiales para que ese bailarín o ese experimentador o intérprete de la danza butó pueda tener efectividad, ¿no? Y pueda cumplir con algo, porque tampoco se puede decir es algo, es así, 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 así. No hay una receta. No hay una receta. Inclusive de lo que estábamos hablando anteriormente, de la sacralidad, eso también resulta ser un estereotipo, porque cuando yo me acerco a los primeros talleres, ¿no? Yo le pregunto a una de las maestras con la que tomé clase en ese momento qué tipo de meditación ellos hacían. Y la respuesta es: nosotros no meditamos. Y yo me quedé así: no medita, ok. Y entonces, ¿por qué uno ve ese estado tal y que se esto y lo otro? Y cuando llego a Japón, los profesores iban oliendo a sake. ¡Qué maravilla! Iban oliendo a caña popularmente. Entonces yo digo: pero entonces, ¿dónde está la sacralidad? Entonces, no, es difícil. Es difícil porque, digamos, uno tendría la idea, bueno, el profesor, es el maestro, es el que debe dar el ejemplo, tal y qué sé yo, y llegaba alguno de ellos de la compañía que iba a ser monitor, y tú le sentías el olor, el tufo a caña, que tú dices: y entonces, ¿no? ¿Dónde está ese espíritu? Y puede estar allí, ¿no? Y resulta que tú puedes llegar a entender que esa sacralidad depende de muchas cosas, o ese misterio. No tiene que ser el estereotipo de lo que uno se imagina, incluso de las personas que han alcanzado un nivel alto de conciencia y son espirituales y tal y qué sé yo, y que tienen que ser vestidos de blanco y tienen que así amar a la humanidad, y que nosotros somos buenos y amamos a todo el mundo porque esta es la única manera. Resulta que no. O sea, todos somos humanos y todos pasamos por esas oscuridades, por esas sombras, y están allí, pues, ¿no? Entonces, uno tiene que como que manejar igual que en la vida, esas preparaciones o iniciaciones ante cualquier evento, pues, ¿no? Vayas a ser médico, ingeniero, danzarín de danza contemporánea o de ballet, actor. Hay mucha tela que cortarse y sí. cortarse. Me acabas de tocar varios puntos, vas hablando y se me van apareciendo a mí los temas así, muchos temas, pero trato de como precisar para entrar fundamentalmente en el butó. Te lo digo porque, bueno, mi trabajo actoral también se metió por ahí. Mi línea de trabajo se ha metido mucho también por esa, de la indagación en el cuerpo, buscando eso sagrado, eso misterioso, eso extraño, pero sin tratar de no quedarse en los estereotipos de qué es lo sagrado, qué es lo bueno o qué es lo malo, sino más bien haciendo la pregunta sobre eso desde uno mismo. Creo que lo estoy entendiendo desde ahí y por experiencia mía, ¿no? En ese sentido. Pero sí hay algo que me llama a mí la atención,
que el butó, o cuando uno ve, yo que no he hecho nunca un taller de butó, la verdad lo confieso, no lo he hecho, pero he visto muchas películas, hay cierta manera de los bailarines conectarse con su cuerpo, que yo no lo veo en otras experiencias dancísticas, que en un momento pensé que eran las piernas dobladas, caminando así, pero eso no son todos. Hay de repente unos que se mueven con el butón muy bien paraditos, sin necesidad de que a las piernas, pero siempre hay un trabajo que es muy personalizado, incluso en las grandes coreografías de 4 o 5 bailarines supuestamente haciendo una misma coreografía, cada uno es completamente distinto al otro, ¿no? Entonces, no sé, por ahí es que quisiera ver cómo es el trabajo personalísimo con su cuerpo de cada bailarín. Sí, fíjate, te voy a responder esta pregunta mencionando, porque justamente ayer estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Min Tanaka, que fue el maestro con el que yo estudié en Japón, que la pregunta fue eso, y él decía que abordar esa manera es a partir del silencio, ¿no? Que el silencio era fundamental, y en la medida en que el intérprete encuentre su silencio, bien sea silencio, 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 o silencio de moverse lento, en vez de estar mostrando y haciendo cosas, sino que eso es un silencio también, el hecho de que tú vayas milimétricamente moviéndote, en esa medida que encuentras ese silencio van a aflorar quizás otros estímulos, otras reacciones, y el movimiento pueda cambiar. Lo de las, si hay una, digamos, no, lo que pasa es que eso también lo mencionaba Min Tanaka, y yo dije, oye, esta está perfecta porque mañana tengo la entrevista con Humberto, y él decía, o dice, y bueno, y que yo también lo he venido pensando, es que uno no debería fijarse en estereotipar el butó, ¿no? Porque él dice que el butó, lo último habría que hacer. Que no es ningún estilo. O sea, que originalmente los primeros creadores decían que eso no es ningún estilo, que cada quien debería encontrar su camino del butó. Y afortunadamente yo tuve maestros que fue así, ¿no? Esto no es esto no es una técnica, esto no es un método, esto no es que tú tienes que hacer esto a la hora de hacer tus creaciones si vas a crear, sino que son herramientas, ¿no? Y que las posibilidades son inmensas. Entonces, Min Tanaka tiene su manera de moverse y es fabuloso. Yo tuve una maestra en Nueva York que era Maureen Fleming, que fue discípula de Min Tanaka, y ella encontró su manera, y lo que tú dices, ella es totalmente estilizada, pero porque su físico se lo pedía, y lo puede hacer. Ella resulta ser como una plastilina, ella es contorsionista. Okay. Entonces ella hace el butó digamos, como partiendo de las formas e imágenes, o de imágenes y las adopta en su cuerpo, pero que sea el cuerpo totalmente contorsionista. Y a partir de allí ella ha encontrado su silencio y va desarrollando ese cuerpo moviéndose lentamente. Ella sí, básicamente lo de ella es moverse lo más lento, pero desde lo amorfo, desde esa vasija, desde esa bolsa, porque además tú la ves ella realmente trabaja lo de no existen huesos, no existen músculos, no existe nada, porque su cuerpo lo da. Y ella, de hecho, ella baila sola, porque ella no ha conseguido un cuerpo como el de ella al 100%. No hace coreografías con otros bailarines hasta ahora. No, ella siempre trabaja sola. Siempre trabaja sola. Entonces, la interpretación va dependiendo de cada quien. Por eso no cómo se prepara un bailarín depende de la visión de la persona, de la experiencia de la persona, si lo asume desde el teatro, si lo asume desde la danza. El asunto es que cada quien tiene su manera de llevar a eso. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho decir que yo hago butó. ¿No te gusta decir? No,
porque primero es como una gran Claro, responsabilidad. inmenso, Es inmenso, ¿no? inmenso. Yo siempre digo que, y hacemos muchos también, no solamente yo, muchos hacemos, basamos nuestro trabajo en el butón, ¿no? De manera que exista una apertura allí, y eso es una de las cosas que hablaba Mintanaka también, que lo mejor es tener, y que incluso él tampoco, yo no digo que haga butón, no tampoco dice eso, nosotros somos bailarines. Okay. Lindo eso que me estás diciendo, porque hay una cosa que yo quisiera como aclarar, que sí, muy, muy creativo, muy colocar, pero hay algo que creo que es fundamental, que es que el bailarín se sabe mover, conoce moverse, sabe cómo mantener un equilibrio al menos, o cuáles son los niveles de torsión que pueda tener, no sé cómo decirte. En el trabajo que yo hacía en teatro, a nosotros nos podían hacer trabajos físicos muy concretos, todas las técnicas grotogianas, físicos muy concretos, que eran terriblemente hacerlos, nunca lo hice bien. Unas posiciones fijas y exactas, claro, para buscar la creatividad desde ahí, ¿no? Con el butó creo que van por otro sitio, pero que exige también un buen actitud física, no sé si llamarla así. Una buena disposición física, no sé, pregunto. Sí, no. Por ejemplo, yo conocí o vi muchos bailarines japoneses que físicamente, digamos, se pudieran llamar los no flexibles. Los no flexibles. Que son rígidos, ¿no? Y rompen con el estereotipo del bailarín que es fluido, se mueve, retuerce, y yo decía, pero ¿por qué no llegan? O sea, porque a veces tomaba clases con ellos también, y ¿por qué no llegan a tocarse los pies, por ejemplo, ¿no? En las flexiones hacia adelante? Pero tienen otra fuerza, ¿no? A la hora de hacer la interpretación tienen una fuerza y un centro y una entrega que vale más que se puedan hacer un arco, que puedan hacer aquellas contorsionismos. Claro, entonces ahí tocamos la otra parte, que no es solamente el cuerpo, también son como impulsos interiores, podríamos llamarlo así, como impulsos interiores que tratan de salir. ¿Cómo llevar esa destreza física desde otro punto? O no destreza, la habilidad física que tenga. Exacto, pero cómo llevarlo desde otro punto, que es lo que tú dices, impulsos internos o imágenes o el cuerpo responde a estímulos, a estímulos externos, a estímulos internos. Pero no es así que requieres ser, qué sé yo, levantar la pierna por acá, o abrirte. No, eso no es importante. No es tan importante. Lo importante es la entrega y la concentración, que esa persona esté allí y todo lo que pueda dar desde los intestinos, para decirlo, no, desde las vísceras, las entrañas, las llamo yo. Esa es la palabra. Las entrañas. Esa palabra. Sea que lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Y también depende, por ejemplo, como te digo, Maureen Fleming, a lo mejor ella no le interesa ese estilo de cuerpo, pero sin embargo, una vez nosotros estuvimos trabajando con ella en un proyecto que ella quería hacer para llevarlo si no me equivoco, era Verona, que quería montar el basado en el jardín de las delicias de Bosch. Y una vez invitó a un chico, y el chico no era actor, pues no tenía un cuerpo adiestrado ni educado como bailarín. Jardín de las delicias de Bosch. Eso nunca lo llegó a hacer. Nunca lo llegó a hacer. Pareció precioso. Y bueno, entonces, claro, uno nunca debe dejar que ese cuerpo que no está formado no se forme. Claro. No, que vaya moviéndose cada vez más y llegue hasta donde llegue. Pero uno no, o sea, yo no me preocupo mucho por eso, sino más bien porque yo vea la esencia del bailarín y la vida, como tú decías, esa energía vital que está allí. Así sea que no sé, que no brinque,
que no gire. Que no sepa zapatear, por ejemplo. Exacto. Primero porque eso no se usa. Primero que no se usa, ¿no? Y después porque a mí nunca me ha interesado eso tampoco dentro de la danza, desde esos 80 que tú dices allí. Yo andaba en otra. Eso te iba a decir, porque eso también viene un poco también de cierta línea de investigación que tú tienes desde los 80, que tú nunca te quedaste con el bailarín estereotipado ni en danza contemporánea ni nada. Y además no me interesó. Nunca. Siempre buscaste como aquel otro sitio donde lo más importante era la expresividad del bailarín, que mal no recuerdo yo lo que hacías con macrodanza. Sí, con macrodanza y con Ercilia López. Con Ercilia López y fíjate que después de yo haber salido con ellos, yo no me fui a otra cosa, me fui con Acción Colectiva y Julie, que ella tenía lo de la expresión y la cosa de otra manera, pero no era tampoco hacer pasitos ni nada. Exacto, que era también como la expresión teatral, por llamarlo de alguna manera. Y era más emocional y psicológico todo ese mundo. Hacía Luis Llana, sí, el trabajo de Luis entonces Llana. eso fue lo que me interesó. Sí. No me fui para nada. Y de allí dije, bueno, esto ya, es hora de... el misterio. Yo quiero saber qué es el misterio. Una cosa importante. Lo sagrado y el misterio, una cita mía en mi cabeza, pero María Zambrano dice que lo sagrado es lo que está ahí siempre, y el misterio es como lo nombramos cuando queremos hablar de lo sagrado. Eso dice ella, así, lo dice directamente, y lo llamamos lo misterio, pero es lo sagrado lo que nos quema, lo que nos llega, lo sagrado. Lindo, María Zambrano, el hombre y lo divino lo dice, que es precioso. Lo sagrado es eso que siempre está, la vida es sagrada, yo qué sé. Cuando queremos pensar lo llamamos el misterio. Entonces me suaviza la cosa, ¿no? Con el misterio ya tenemos por dónde meternos. Lo sagrado, ¿qué sabe uno de lo sagrado? ¿Qué sabe uno de lo sagrado? Lo sagrado es lo sagrado, lo que se admira. Lo sagrado de nacer, de vivir, de gestar la vida humana. Sí. Bello. De ver. Gracias, María Zambrano. María Zambrano, sí, María Zambrano. Sí, la tocó mucho a ella. ¿Y qué estás ahorita, Juan Carlos? ¿En qué andas? Mira, ahorita, aparte de seguir con todo lo que te he conversado, ¿no? Porque eso es, digamos... Claro, eso no se acaba nunca. Esa es la formación. Eso no se acaba nunca. Esa es la formación que hay que tener. Estamos trabajando un nuevo trabajo, valga la redundancia, sobre las flores. Sobre las flores. Sobre las flores. Estamos tocando un tema totalmente, no sería el primero, pero algo muy opuesto a nuestra última producción. Es algo muy sublime, muy sutil, con una energía totalmente diferente. Hasta ahora ya vamos. Sí, hasta ahora vamos por ahí. Yo no sé en qué momento eso se pueda cambiar. Y con curiosidad malsana quizás mía, ¿cómo borran los temas? ¿Tú das una imagen y empiezan a improvisar o cada quien trabaja por su cuenta? En cuanto al trabajo. En cuanto al trabajo físico concreto en sala. Yo por ejemplo propongo un tema o trabajamos alguna de las herramientas que yo adquirí y sobre eso pongo el tema o pongo la imagen. Y de resto ya. Hasta ahí llegué. Y cuando hablas de herramientas que yo adquiría, ¿qué te refieres? ¿Tipo de ejercicios? Sí, ejercicio colectivos, individuales. Sí, ejercicios colectivos como de entrenamiento, pero no de entrenamiento físico, sino de entrenamiento, todo lo que implica el entrenamiento para la danza autópes, físico, mental, de concentración, etcétera, etcétera. Y entonces pongo la imagen, por ejemplo ahorita te digo, menciono lo de las flores. Bueno, las flores están allí y les voy hablando, pero cada quien hace su trabajo individual. Sin yo intervenir, o si me interesa intervenir, entonces, bueno, mira, por ahí no me funcionó, voy a buscar por otro lado, o expresar otra cosa, qué sé yo, pero yo siempre sentado, así como estoy hablando contigo, yo hablo con ellos, mientras ellos sí están moviéndose. Y que moviéndose. Y que moviéndose. Sí. Esa es más o menos la manera en que yo siempre he trabajado. Desde el silencio.
desde ese silencio. Importante el silencio, Sí, porque no sí, lo sí, quiero sí, sí. olvidar, Sí, porque te queda sí, como sí, sí, sí. ahondar un poco en ese silencio. Porque a diferencia como trabaja la danza occidental, el coreógrafo siempre se levanta y le marca los pasos. Sí, Ahí no hay exactamente. silencio de nada. 1, 2, 3 para allá, 3 para Exacto. acá, cuenta 4 para acá, Exacto. levanta el brazo, cuenta 5 Aquí levantando el brazo. mira, yo me acuerdo que a mí me lanzaban unas improvisaciones y con un japonés, por cierto, y él lo que hacía era, escogía, estaba en el grupo así, te señalaba y sin decirte nada, te señalaba, eso significaba, al centro del estudio, improvisa. Sin decirte más Sin nada. decir absolutamente Y, nada. y te ponían música Sí. como para que te movieras. Sí, Ok. sí. O tenías incluso que imaginar la música. Sí, no, también puede haber sido. También puede haber sido, en sí. silencio, totalmente. Es dejar el cuerpo. Exacto. Entonces, es así como se trabaja realmente en ese vacío totalmente. Ese vacío es lo que muchas de las veces, lo que es la danza de la oscuridad, Que la llaman así. ajá, que la todo. llaman así, es ese vacío, pues. Es una cosa Claro, que está allí. yo creo que es interesante esto porque supuestamente si la danza de la oscuridad, la danza de la sombra, pero no es que se va a la oscuridad terrible, horrorosa y los monstruos. Es Sí. la danza de la oscuridad, porque toca más un rollo como ir hacia el inconsciente, ir hacia las Exactamente, profundidades exactamente. de lo más intimidad. De los sueños, de La tu intimidad de imaginería, de tus ancestros, de tu historia. La intimidad del alma, quería tocar yo. Y eso que tú dices de los monstruos y tal y qué sé yo, eso horripilante, eso fue en cuando surgió. Cuando Pero surgió, después que hablaban eso- mucho de eso, sí, exactamente. después eso se fue modificando al pasar de los años y sobre todo al haber muertos Hijikata, que salieron todos los discípulos a desarrollar su trabajo, algunos se quedaron con eso y otros Desarrollaban para otra parte. Sí, lo desarrollaron en otro lado sin negar eso, o lo negaron. Pero yo tuve unos maestros que ellos eran discípulos directos y ellos, bueno, no sé si en aquella época o después, fueron budistas. O son se hicieron budistas, budistas. se hicieron Ok. budistas. Y su trabajo cambió con eso también. Claro. Entonces ellos sí piensan mucho más en energías positivas, en que uno tiene que pensar qué tipo de energía mandas al exterior. Claro, porque ellos vivieron la época terrible. Sí, la época Exacto. de que no era aceptada la Exacto, danza buto exacto, todavía, exacto. que estaba todavía como... Como un golpe aquí. Sí, duro. De esos que dan. Voy a cerrar una frase del mismo Juan Carlos que se lo dio en una entrevista ya hace un tiempo. Vamos a decir, ¿qué piensas tú de esto? No te la doy completa, que es muy larga, pero te doy un pedacito final. A mis intérpretes, dices tú, le decías tú en ese entonces, les digo que me hagan sentir, y por supuesto eso viene si ellos están sintiendo. No piensen mucho, sino que se sientan, que confíen en su alma, lo que les dice, y además eso se nota cuando todo surge desde ese espacio trascendente. Sigues trabajando Sigo desde ahí. pensando en eso, sí. sea, sí, como- sí. Ese es como... ¿cómo afrontas tú el buto con eso? O sea, realmente para mí, porque eso también viene desde antes, ¿no? Claro. Cuando yo hice la primera coreografía, en el año 85, eso es lo que a mí me llamaba la atención, que es ver a la persona, el intérprete allí, más allá de su destreza, de su habilidad, que puede ser muy bien que la tenga, pero si a mí no me eriza o no me quedo así con el misterio y lo sagrado, así sea que haga giros, piruetas, tal y qué sé yo. Si O no, sencillamente mueve el dedito. exacto, sí. si no, ahí yo digo, ahí no está el bailarín. O sea, si yo voy a una audición, suponte que me inviten, mira, para que seas jurado de una audición, habrá persona del jurado que venga hasta donde eleva la pata, qué tal hace La pata, el pie. Exacto, la pierna, ¿no? Y de hecho yo a veces iba con compañeros en aquella época a ver funciones de danza y le viste la punta de la que tiene y no sé qué cosa, y tal, y yo. Y yo decía, oye, la verdad es que yo vi otra cosa. O sea, y además, ninguno servía. Para lo que yo decía de lo que me tenían que dar. Oh, mira, no, ese fulanito en ese momento estuvo buenísimo. Y es porque, así haya sido de un segundo, fue el que yo hice así. Entonces, eso es lo que yo me interesa
en el Butó sobre todo, pues, porque además esa es una de las cargas que La tiene esencia el del Butó. Butó. Sí, La esencia del que Butó. esté esa persona allí entregada al 100%, dándome, pero así al máximo, sea muy hermoso y sublime o sea algo muy grotesco, pero que esté allí. O delicado Exacto, o que bruto. esté allí. Ujú, Y que eso, sea de y verdad. volví, y por abajo, no sé si para cerrar, pero eso viene desde el silencio. Cuando la persona está en silencio, es como la persona que está meditando y está tratando, ¿no? de conseguir ese silencio, a veces le llega y se le abre un mundo internamente, ¿no? Y seguro, ¡prum!, llega un pensamiento y se le va. Pero ese silencio es importante también aquí. Cuando la persona se realmente, que es ese vacío, esa vasija o esa bolsa, y de repente la imagen, ¡flu! Eso es lo que deberían darme y lo que yo quisiera. Yo no sé cómo todavía, ¿no? O sea, pues no tengo la manera, pero yo quisiera poder transmitir y que se dé. Hay algunos que lo han estado logrando, hay unos que vienen con eso ya, yo no sé por qué, ¿no? Pero hay unos que vienen con eso ya. Y yo digo, oye, qué facilidad de que me entienden y me dan así. Y es porque llegan con eso. Y hay otros que, bueno, que también que les cuesta porque tienen que, esto no es así, esto no es aquí, esto no es acá, y se conflictúan demasiado a nivel mental. Y cuando se empiezan a conflictuar, ese silencio y ese vacío se pierde. Claro. Igual que cuando meditas, pues puedes estar allí, y de repente empiezas a luchar que no quiero pensar, que no quiero pensar, que no quiero pensar, no debo pensar, no debo pensar, ya perdiste todo el trabajo. Igual es acá. En esa medida en que tú no pienses y te estés juzgando si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, Eso es lo peor, sí. Entonces allí, y eso sí, eso es válido en todas las disciplinas, en realidad. Y artes escénicas más Exacto, todavía. Sí. exacto. Entonces, Sea importante. músico, sea pintor. Sea pintor, ¿no? o sea, Sea lo dejar que sea. fluya una cosa Exacto. orgánica, viva. Exacto. Y dónde se puede comunicar uno contigo, si quiero hacer un taller contigo, ir a tus clases y llenarte con mis preguntas. Bueno, digamos, una de las maneras es, por supuesto, Instagram, que es @tho.tdanza. tho.tdanza. En Facebook, Tot Danza Butó. Y en YouTube, donde pueden ver mucho material de videos editados, eso sí, igual se llama Tot Danza Butó por YouTube, nuestro canal en YouTube. Juan Carlos Linares. Juan Carlos Linares es Facebook normal. En Facebook normal. También por ahí se puede conseguir. Sí, porque siempre información. publico en las dos. Sí, dos siempre sitios. buscan en las dos partes, sí. Y bueno, muchísimas gracias a este lugar maravilloso donde tienen los bailarines espacios para moverse. La fundación, la fundación de la Compañía Nacional de Danza, sí, aquí en Caño Amarillo. Muchísimas gracias por dejarnos venir para acá y los espero en Un Minuto con las Artes en estos nuevos programas en YouTube y los miércoles a las 9 de la mañana por la radio, igual que siempre. Gracias.